Segundo bloque de Voz y Voto. Seguimos hablando de lo que pasó en la semana, en el último programa del año, Flor. Y vamos a recordar rápidamente, para aquellos que no siguen la política, el miércoles pasado se aprobó en la legislatura de Córdoba una suba de los aportes personales de los empleados públicos provinciales y también una suba de los aportes que van al APROS, a la obra social, para un fondo que va a compensar de alguna manera. Bueno, ahora vamos a hablar del estado de situación que tiene hoy la obra social. En la última sesión del La año. última sesión del año, previa sesión, había tenido el oficialismo una negociación muy dura que no había llegado a buen término dentro del recinto, pero sí había iniciado un diálogo con los gremios. Después que se aprobó el miércoles la suba de los aportes personales, los gremios estatales salieron el jueves a protestar muy duro contra el gobierno provincial y bueno, estableciendo una relación que comienza por lo menos tirante en los primeros pasos del nuevo gobernador. Está con nosotros ahora Miguel Siciliano. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Fede, hola Flor, gracias por invitarme. Miguel, pieza clave en la legislatura, presidente del bloque del oficialismo, que bueno, negoció muchísimo esta ley, la defendió muchísimo durante todo el miércoles y después también los días posteriores, porque sobre todo hay dos cosas que después vamos a preguntar. Una tiene que ver con lo que cobran los estatales y otra las jubilaciones, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estado de situación hoy de la economía de la provincia que tienen que tomar esta decisión en el gobierno? Córdoba es una de las provincias mejores administradas que la Argentina tiene. Claramente esto pasa porque vos fíjate que hay pocas provincias en la Argentina que pudieron pagar salarios sin desdoblarlos y que pagaron el 100% del aguinaldo. Esto habla a la clara de que Córdoba está bien administrada, pero Córdoba queda en la Argentina y no está exenta de la realidad que la Argentina tiene. Por lo tanto, Córdoba, aunque es una de las provincias que tiene superávit fiscal y que está bien administrada, es parte de esta Argentina que hace tiempo está en llamas. Teníamos que tomar decisiones en el gobierno para poder enfrentar lo que viene, porque de bien administrada a mal administrada, cuando cambia el contexto económico nacional hay un paso. Y la decisión fue cuidar a los jubilados, porque vos fíjate que muchas veces los gobiernos atacan por ahí, atacan a los jubilados o cortan por el hilo más sensible que son los jubilados. Y la decisión del gobernador y de todos nosotros fue, vamos a cuidar a los jubilados. ¿Cómo? Con los activos. Por eso generamos, en realidad, no es cierto lo que algunos han dicho de que el gobernador Yarlora creó un 2% de fondo subsidiario del empleo. Ya estaba creado. En el presupuesto. Digo, en el presupuesto ya existía, en la gestión anterior, la legislatura anterior, ya había creado un 2% del aporte activo que iba a sostener el déficit de la caja. Lo que hicimos fue sacarlo de la ley de presupuesto y ponerlo en un fondo solidario, que sigue siendo el 2%, pero que ahora es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque aquel 2% afectaba el haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque no quiero marear a la gente que nos está escuchando, pero en realidad si vos ganabas 10 y ahora ganas 8 porque aportás el 2, no es tan lineal, pero aportás el 2, la base de cálculo para tu jubilación se hace sobre el 8. Bien, nosotros, este fondo que ahora hemos creado con aquel mismo 2, es un fondo que aunque ganes 8 porque aportás solidariamente a tu caja, la jubilación se calcula sobre 10, no sobre 8. Sigue siendo el mismo 2. Pero además también hemos creado un fondo de aporte solidario del 1% a la obra social de los empleados públicos, que es el APROS. Y acá yo quiero dejar algo claro. Miren, las obras sociales privadas, las prepagas, han aumentado del 42 al 65% en algunos casos su cuota. ¿Por qué? Porque cerca del 70% de los insumos que la salud usa, remedios, prótesis, gastos de internación, están vinculados a algunos de sus componentes al dólar. Más del 65% de sus componentes, casi el 70%. Si el dólar costaba hace 15 días 350 pesos y hoy cuesta 800 pesos, porque ese es el dólar oficial, ¿qué hizo OSDE? ¿Qué hizo Medife? Aumentó su cuota. Bien, ¿qué tiene que hacer la obra social pública, que es APROS? Porque ese dinero de algún lado tiene que salir.
Entonces lo que también nos preguntamos es, a la obra social de los empleados públicos o de los funcionarios públicos, yo tengo APRO, yo no uso una obra social privada, yo y mi familia, por supuesto. ¿Quién me tiene que pagar ese mayor costo de mi obra social? ¿Ustedes, que no tienen obra social pública? ¿O nosotros, los empleados públicos o los funcionarios públicos? O sea, la decisión fue que de los mayores costos de la obra social de los empleos públicos se hagan cargo los empleos públicos. No le podemos pedir al taxista, al periodista, al abogado, al que tiene su propia obra social, que se haga cargo de la suya en el sector privado y de la del empleado público. Esto tiene que ver con una manera de lograr que la provincia esté bien administrada. ¿Por qué? Porque acá pasa otra cosa. Cuando vos haces que el dinero de todos los cordobeses paguen la obra social de algunos o la caja de algunos, en definitiva, es menos obra pública, es menos ruta, es menos internet, es menos plaza, es menos servicio. Digo, en definitiva lo terminas pagando porque el Estado focaliza el esfuerzo económico en esto y no en lo que a vos te corresponde. Claro, eso es muy lógico lo que planteas, se entiende bien ese criterio. Ahora, hacia adentro de los alcanzados por esta medida, ¿no hubiese correspondido discutir alguna progresividad en el criterio aplicado? Y te llevo lo mismo hacia las jubilaciones, ¿no? Porque uno piensa, los docentes, 400.000 promedio de brutos según la caja, los magistrados, jueces, 2.200.000 pesos por mes. O sea, hay una distancia enorme. ¿No hay algo ahí que transformar también y rediscutir las características de las jubilaciones para que sea más justo? Hay que rediscutir un montón de cosas. Ahora, no podemos mezclar los temas. Digo, hoy lo que vos tenés que definir es, che, ante este contexto de país, el país cambió. ¿Estamos? Sí. Cambió por las decisiones que tomó el presidente que la gente eligió. Bien. ¿Quién le va a pagar la salud al sector público? Esta es la primera pregunta. Ahora, el descuento, el aumento de aporte personal es igual para todos. Para todos. Tengan el sueldo que tengan. Para todos. Entonces, de la misma magnitud, digamos. Claro, No es mayor los sueldos más altos. Impacta mucho más en el salario docente que en el juez. Claro, eso es también, ahí también hay progresividad. Podría haber un criterio de progresividad. Bueno, pero acá está también algo que para mí es clave, ¿viste? Porque hablaba ayer con una familiar, que no es familiar directa, pero es una tía, esas tías que vos tenés que le decís tía y no son tías, y que la amo porque... Y bueno, esa es maestra. Y me decía, bueno, pero yo soy maestra y me estás quitando... No te estoy quitando nada. Porque mi viejo, que nunca estuvo en el sector público, su obra social X, para no decirla, le aumentó el 50%. O sea que mi viejo, que es jubilado, que toda la vida fue aportante del sector privado, hoy, para seguir teniendo obra social, tuvo que pagar el 50% más. Bien, hubo otros que no pudieron y se cayeron de la obra social privada. ¿Qué tiene mi viejo además? Que pagar su obra social, tiene que pagar la tuya, que sos docente, que sos legislador, que sos gobernador, que sos empleo público. Pero además que hay un tema. Uno tiene que tener responsabilidad social cuando toca ciertas cosas. Porque hay algunos trabajadores de la Argentina, que no son pocos, que no discuten paritaria, que no tienen estabilidad, que no le van a aumentar los sueldos. Sí, claro. El empleo público tiene estabilidad. Sí. El gobierno de la provincia de Córdoba, porque casualmente la provincia está bien administrada, dio el 12,9% de aumento. En este contexto de la Argentina. Córdoba dio el 12,9% de aumento a los trabajadores. Che, la lógica indica, primero, sigue siendo el mismo 2. Entonces, no discutamos el monto, porque el monto ya existía. Mejoró. Está bien. Porque ahora este 2, te repito, no te toca la jubilación, no sé qué es mejor. Lo que está en discusión es el 1% de la obra social. Che, yo quiero que alguien venga y me diga si es injusto que a la obra social de los empleos públicos no la paguen los empleos públicos. Está bien. Ahora, lo que dice Flor con respecto a la progresividad también tiene que ver con la falta de tiempo para discutir esta medida, ¿no? Recordemos, estaban haciendo labor parlamentaria el miércoles pasado, se enteraron incluso muchos oficialistas del proyecto, se llevó al recinto, bueno, no se logró aprobar, finalmente una semana después se aprobó. Esta celeridad que tiene Yayora para que esto se apruebe, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué necesidad tiene que ver? ¿Política, económica? ¿Por qué no se discutió más una medida tan polémica? No es celeridad, Fede, es entender cuál es el contexto en el que estamos. Fíjate que estamos en una Argentina
que en 15 días cambió de manera abismal. Nosotros estamos en una Argentina que yo digo, no estoy hablando ni bien ni mal de las decisiones del presidente Milei. Lo que sí estoy diciendo es que la Argentina es otra absolutamente diferente. Cuando vos tenés un país diferente, tenés que tomar medidas rápidamente. Y yo, ¿qué es lo que y lo digo de verdad, nosotros tomamos medidas cuidando a nuestra gente, pero a toda nuestra gente. Está Córdoba, porque pero te pregunto por el tema de la discusión política en la Cámara. Vos tenés que apurarte. ¿Por qué no lograron abrir un lugar de negociación con los gremios por un lado y la oposición por el otro? Sí, lo abrimos. Pero los gremios se quejan que después, bueno, fueron defraudados, no pudieron entrar a presenciar incluso la asamblea y después protestaron al otro día. Digamos, hay una necesidad pero por ahí fuerte. Todos, y está bien que así sea, todos pelean por lo suyo y es difícil a la hora de dar discusiones de estas asumir que esto tenemos que poner entre todos. Digo, porque, y cuando digo entre todos, nosotros empezamos por nosotros. El gobernador se bajó el 25% de los salarios, yo presenté un proyecto con todo el bloque Hacemos Unido por Córdoba para bajar el 15% los salarios, empezar a reducir los costos. Digo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, yo vuelvo a repetirte, hay discusiones que merecen mucho tiempo y que, como vos decías, Flor, yo creo que hay que darlas, y que posiblemente las demos, a muchas de las que mencionaste. Ahora hay otras que para mí no merecen discusión. Por ejemplo, yo no creo que nosotros tengamos que discutir que a la obra social de los empleos públicos la pague alguien que no sea empleo público. Para mí eso no merece discusión. Lo que pasa es que ahí entras con la demagogia. Ahí empezás con la demagogia. Lo que pasa es que, como decía el legislador Dante Rossi, que se abstuvo de votar, comparten a nivel nacional los mismos opositores muchas de las premisas que ustedes plantearon en este recorte, digamos, la necesidad de ahorrar. Pero después no se abrió un diálogo y terminaron oponiéndose una paradoja en Córdoba de lo que a nivel nacional apoyan. ¿Vos crees que en la legislatura va a haber algo que pueda salir por menos de 33, que es el bloque oficialista, más dos legisladores que están de... Ayer votamos una ley por unanimidad que fue la ley del cortafuegos. Pero las leyes, digamos, que implican cuestiones antipáticas como esta. Sí, yo confío que sí. A ver... Porque el argumento, por eso repito, el argumento es compartido a nivel nacional por Juntos por el Cambio, el recorte. Pero la actitud no. Pero en por este eso lugar, por eso lo que ellos plantean es posibilidad. tiempo de discusión. Reclaman tiempo de discusión. No es cierto. Se presentó en labor parlamentaria, Miguel. Podemos pensar distinto, pero yo acepto eso, pero presentó, no lo comparto. No había forma de discutirlo. Luis Juez, a quien quiero y respeto mucho. Rodrigo de Loreo, a quien también quiero y respeto mucho. O sea que no es un tema personal. Antes de ver las medidas de Milei, digo, no es que discutiéndolas, antes de verla, en el diario que ustedes escriben, en La Voz, dijeron, vamos a acompañar la medida del nuevo presidente. Es un nuevo presidente, recién asume, que darle tiempo, son tiempos de crisis. Y no la habían leído las medidas, pero estaban dispuestos a acompañarla. Ellos lo que dicen es que acá hay continuidad. Yarlora es continuidad del gobierno anterior. Actitud que a mí me encanta. Porque vos le tenés que... Che, Yarlora asumió hace 15 días. O sea que allá, en el contexto de crisis, le damos la oportunidad, cosa que yo comparto, Nuestros diputados hacen lo mismo. Dale la oportunidad al presidente para que gobierne. Allá sí. No, pero acá no. Y acá lo que pasa es que ellos dicen, y ahí empieza la excusa. Acá no porque... Entonces, ¿yo qué te quiero decir? Acá no porque, repito, entró sobre la hora antes de la sesión. Y si allá iban a acompañar antes que entrara. No las habían leído. Había un argumento válido para decir, sí, no nos están dando la posibilidad de discutir. Si allá no las leíste, está y bien, ya la vas a acompañar. Te digo lo que pasó acá. Es un DNU. ¿Sabe qué pasa? Sí. Algunos, no todos, están politiqueando. Y me parece que la dirigencia necesita entender que la gente no está reclamando otra cosa. Digo, esta politiquería, este biribiri, que los trabajadores, que no sé cuánto, que no sé qué, que nosotros creemos en los trabajadores y creemos tanto en los trabajadores que hemos dado un 12,9% de aumento. Hay provincias que no pagan los sueldos. Hay provincias que no han pagado el aguinaldo. Nosotros pagamos el sueldo completo, aguinaldo completo y dimos el 12,9% de aumento porque creemos en los trabajadores. Ahora, como tenemos responsabilidad y creemos en los 4 millones de cordobeses, también tenemos que administrar. Ahora, vos ahí como dirigente tenés que ver dónde te paras. En la politiquería del biribiri, que para mí está agotada, y que la gente cuando te mira sabe que lo que haces es política de pico,
pero cuando gobernás, fundís lo que gobernás, te va mal, es un desastre. Y otra cosa es decir, no, tengo responsabilidad. Miguel, Creo que estas son las dos opciones. ya nos quedamos casi sin tiempo, pero para cerrar, ¿hasta dónde crees vos que va a llegar el conflicto con los estatales? ¿Se va a poder resolver esto en Yo corto tengo plazo? confianza en que sí, porque, vuelvo a repetirte, el 2% ya existía, no lo inventó Martín, ya estaba. ¿Ese 2% que estaba en el presupuesto puede sumarse al 2% o ya Es el deja? mismo 2%. Puede llegar a ser un 4%. Se sacó, Puede claro, llegar a ser un 4%. Que no lo es el Pero 2%. si la decisión de Yayora es que sea un Pero 4%, bueno, puede ser. discutámoslo después, no ahora. Por eso no ¿Me te entendés? pregunto para que. Entonces, claro. sigue siendo el 2%, que no te afecta la jubilación, pero antes te la afectaba. Es decir, que ahora te mejoró. Che, ¿quién me puede pedir a mí un empleo municipal, un empleo de gobierno? ¿Quién me va a decir, vuelvo a repetir esto? Está bien. ¿Con qué argumento le van a decir a la gente? A mi remedio, a mi internación, a mi obra social, págame la voz, que soy abogado. Y que la soy periodista. última, Miguel, porque me Para quedó mí una esto- duda. ¿El diferimiento se mantiene congelado o se vuelve al esquema anterior? No hemos tocado la jubilación. Se mantiene como hasta No ahora, hemos entonces. tocado nada de la jubilación. se da- Esta ley no modificó en nada el régimen jubilatorio. Perfecto. Esta es una ley de un fondo solidario para bancar. Che, los empleos públicos, yo soy empleado público porque soy un Sí, salario que paga la clarísimo. gente. Sí. Los empleos públicos nos tenemos que acostumbrar a que nuestros gastos no los tienen que pagar Perfecto. nuestro esfuerzo, no el esfuerzo Bien. de los privados. Miguel, Bueno. muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias a ustedes. gracias. Che, feliz año. A Muchas ustedes y a la gracias. gente que nos está Igualmente- mirando. Espero que Dios igualmente nos para bendiga vos. mucho y que el año que viene nada, encuentre un argentino un poco Un mejor. poco mejor. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Saludos a Muchas todos. Gracias. ¿Vamos al corte, Flor? Vamos, ya volvemos.